Le pido a Dios que este tema sea de bendición. Le pido a Dios que este tema sea de bendición. De verdad tengo ganas de compartirlo porque a mi vida ha sido de bendición. A mí el Señor me ha hablado a través de la palabra y esa que de verdad tengo deseo de compartir con usted. Yo le hago una pregunta, qué tanto se conoce, qué tanto se conoce usted? Bueno, le voy a hacer todavía una pregunta, ¿qué tanto conoce a la gente? Vamos a empezar por ahí, ¿qué tanto conoce a la gente? Que digan, no, yo a la demás gente no sé, pero a mi gente la conozco bien. Meto las manos al fuego por mi gente. ¿Quién? Aquí traigo ahorita un soplete. ¿Quién mete las manos al fuego por su gente? A sus hijos. ¿Qué tanto conoce a sus hijos? Porque yo he escuchado padres osados que dicen, mis hijos a mí me cuentan todo. A mí, mis hijos me cuentan todo. Hermano, si lo cree, usted es muy inocente. Conserve esa inocencia. Los hijos nunca cuentan todo. Podrá haber cierto grado de confianza, pero no cuentan todo. Usted fue hijo. ¿A poco contó todo? ¿Verdad que no? Bueno, ya es que es difícil conocer a otros. La pregunta ahora, ¿qué tanto se conoce usted? ¿Qué tanto nos conocemos nosotros mismos? A veces creemos conocernos. A veces creemos que en realidad nos conocemos, creemos saber cómo pensamos, cómo sentimos, y ante ciertas situaciones tenemos una idea de cómo reaccionaríamos en base a ese conocimiento que creemos tener de nosotros. Pero fíjese que es curioso. Hoy vamos a hablar otra vez de Pedro, uno de los personajes que a mí bíblicos que a mí me gusta mucho ver su vida. La vez pasada hablábamos, todos somos Pedro, y nuevamente lo vuelvo a ver, todos somos Pedro de alguna o de otra manera. ¿Qué tanto cree usted que él creía conocerse? Cuando lo vemos cómo se expresa, vemos a un hombre seguro de sí mismo, que hace ciertas declaraciones, pero al mismo tiempo nos damos que era un hombre que constantemente quedaba en evidencia que no se conocía tan bien. Miren, vamos a ir a algunos textos que considero interesantes para poder ponerlos sobre la mesa y de ahí desarrollamos la idea. Mateo capítulo 16, libro de Mateo, el Evangelio de Mateo capítulo 16, verso 17. El Señor Jesús hace una pregunta a sus discípulos. La pregunta que les hace es, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías, uno de los profetas, y él les pregunta ya directamente a ellos, ¿y vosotros quién decís que sois? La gente dice, ¿quién cree? Pero yo quiero saber ustedes, ¿quién dicen ustedes que yo soy? Y en el verso 16, Mateo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, lea conmigo si lo tiene, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo? Bienaventurado eres, Pedro. ¿Le puso una qué? Palomita. Si hubiera sido maestro, le hubiera sacado la estrellita y se la hubiera puesto ¿dónde? En la frente. Muy bien, Pedro. ¿Contestaste cómo? Excelente, eres bienaventurado, porque esa respuesta te la ha dado mi propio Padre. Estrellita para Pedro.
en el versículo 17. Más adelante, el Señor Jesús anuncia su muerte. Y en el mismo capítulo, pero en el verso 23, después de que Pedro, verso 22, 16, 22, dice, entonces, porque el Señor Jesús está hablando de lo que iba a pasar con él. El Señor Jesús anuncia su muerte. Recordemos, en el verso 17, Jesús le dijo, ¿a quién? A Pedro, bienaventurado eres, Pedro, porque lo que acabas de decir, mi Padre fue quien te lo dijo, te lo reveló. Estrellita para Pedro. En el verso 22, después de que Jesús anuncia su muerte, le dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Otra estrellita para Pedro. Sí, ¿verdad? Fíjese lo que dice el siguiente verso. Pero él, el Señor Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Primero, palomita. Bien, Pedro. Unos momentos después, quítate delante de mí, Satanás, porque me eres piedra de tropiezo. Pedro estaba actuando de mala forma, de mala fe. No, solo que no había comprendido el plan. Él no tenía puesta la mirada en la misión que Jesús tenía puesta la mirada. Y nos damos cuenta como aunque Pedro estaba actuando de buena fe, lo decimos entre comillas, no estaba haciendo, no estaba haciendo lo correcto. Pedro estaba seguro de su corazón, pero descubrió que él no se conocía tan bien como él creía. Y lo vemos más adelante. Mire, ahora vamos a ir al capítulo 26 del libro de Mateo, mismo evangelio, solo que en el capítulo 26 es curioso lo que leímos ahorita. Pedro, muy bien. 5 versículos adelante, Pedro, muy mal. Y a veces es lo que nos pasa en la vida. Un día, Emanuel, muy bien. 2 horas más tarde, Emanuel, muy mal. Pero ¿a poco será solo Emanuel? ¿No? Todos. En un momento podemos ser la estrella y en otro momento podemos ser el que está en la esquina con las orejas de burro porque tomó la decisión equivocada, dijo lo que no tenía que decir, habló lo que no tenía que decir, hablar. Y sabremos la historia de Pedro, pero vamos a ir a esta parte en el mismo libro de Mateo, capítulo 26, Evangelio de Mateo, capítulo 26, verso 30, verso 30. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Esto es después de la cena, de la institución de la cena del Señor, de esa última cena. El Señor va con ellos, dice, y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos, va el maestro, van los discípulos, y en eso el Señor Jesús les dice, a ver, paren un momento, tengo algo importante que decirles. Y en el verso 31 les dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después de que haya resucitado, iré delante de vosotros
a Galilea. El Señor le estaba diciendo, se viene algo fuerte, me van a herir y ustedes se van a dispersar. En el verso 33, respondiendo Pedro le dijo, leemos juntos, 33, la segunda parte dice, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. ¿Otra vez quién? Pedro. Señor, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Pregunta, ¿Pedro estaba jugando o lo decía de corazón? ¿Pedro estaba hablando de labios hacia afuera o estaba hablando lo que él sentía en su corazón en base a lo que él se conocía a sí mismo? Estaba hablando sinceramente. Señor, aunque todos se escandalicen, yo nunca me voy a escandalizar. Aunque todos se dejen, yo nunca te voy a dejar. El Señor Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Verso 35, Pedro le dijo, fíjese cómo es, el Señor Jesús le dice, antes de que el gallo cante, ¿me habrás negado 3 veces? Ahí era el momento donde la gran mayoría hubiera dicho, Pedro, ya no le sigas, ya quédate. Pero Pedro hablaba de lo profundo, Pedro no estaba jugando, Pedro no estaba tratando de impresionar a nadie, Pedro estaba hablando de lo que había en su corazón. Y Pedro le dice, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El Señor Jesús dice, esa noche va a pasar algo fuerte, el pastor será herido, las ovejas que son ustedes serán dispersadas. Pedro dice, no, Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me voy a escandalizar. Pedro, antes de que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. No, Señor. Si me es necesario morir contigo, lo haré. Si me es necesario morir contigo, no te negaré. Tú me estás diciendo que lo voy a hacer, pero yo conozco lo que hay en mi corazón. Yo conozco lo que hay en mi corazón, Señor. Y si me es necesario morir, moriré. Y yo sé lo que está pensando. No soy adivino ni soy profeta. Lo que pasa es que no sabemos la historia. Sabemos que Pedro más adelante, ¿qué hizo? Lo negó. Y lo negó 3 veces. Y después de negarlo 3 veces, el gallo cantó. Pero hermano, yo quiero decir algo. Pedro estaba siendo sincero. Pedro estaba hablando desde una honestidad de lo que él sentía y de lo que él se conocía. Yo amo a este hombre porque él es el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo, el Salvador. Cuando él decía, si otros se avergüenzan, yo no me voy a avergonzar, él estaba hablando de verdad. Él no estaba jugando. Tan no estaba jugando que cuando fue el momento del arresto, dice que llegó Judas con los principales de sacerdotes y una compañía de soldados. ¿Recuerda cuántos soldados tenía una compañía? 100. Y el Señor Jesús dijo, ¿a quién buscáis? Y dijo, yo, a Jesús el Nazareno. Y él dice, aquí estoy. Mire, ahí mismo, Mateo 26, pero ahora vamos adelante, al 49. Y enseguida se acercó Jesús y dijo, salve maestro, y le besó Judas, el que le vendió. Y Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. ¿Cuántos iban? 100, más los sacerdotes, las principales,
Era un montón de gente con antorchas, con linternas y con espadas. Pero uno de los que estaba con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hiriendo a un siervo del sumo sacerdote, le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Quién es ese uno que sacó la espada? Pedro. Cuando Pedro dijo: si me es necesario morir contigo, lo haré, yo le hago una pregunta. ¿No es esto un acto de demostración de que él no mentía? Porque delante de él había 100 soldados, 100 soldados armados. Y Pedro, cuando vio que estaban atacando a su maestro, Pedro no lo pensó dos veces. Pedro sacó la espada y dijo: a mi maestro no lo tocan. Y le tiró no a la oreja. Mira que te corto la oreja para que te estés quieto. No, le tiró a la cabeza. Lo que pasa es que el otro hizo un movimiento tipo Matrix y esquivó. Pero esa iba a la cabeza. Pedro no estaba jugando. Y cuando dijo: no te negaré, cuando dijo: si me es necesario morir por ti, cuando le dijo que no te pase esto, Pedro hablaba desde lo que había en su corazón. Pero hermano, nunca terminamos de conocernos. Y qué peligroso es basarnos en lo que creemos de nosotros. Qué peligroso es basar nuestro caminar con Dios en lo que yo creo de mí. Pedro estaba seguro. Yo no le voy a negar. Es más, ya el Señor Jesús le había advertido como que este era un punto todavía más a favor de decir: ya dijo que lo voy a negar, no lo voy a negar. Y aquí mismo, en el libro en el Evangelio de Mateo, viene la negación de Pedro, pero me gustaría que la viéramos no en el Evangelio de Mateo, sino que lo veamos en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, porque Lucas pone un detalle que no está en el Evangelio de Mateo. Fíjese qué interesante es esto de los 4 evangelios, porque es la misma historia, pero contada por 4 personas distintas. Y hay quienes dicen que por qué, si esto fuera verídico, hay cosas que no vienen en uno y hay otras cosas que no vienen en otro. Sencillo, porque si el hermano Noel, el hermano Agustín, el hermano Mayolo y un servidor vimos algo, los 4 vamos a contar la misma historia, pero cada uno va a contar detalles distintos. Algo que quizá el hermano Noel vio, yo no lo vi, y él lo contará. Y cosas que yo vi, que quizá mi hermano Mayolo no vio, yo las contaré. Y es por eso que en los evangelios vemos detalles que no están en el otro evangelio, pero que son importantes. Y cuando leo los 4, tengo un panorama completo. Así que me gustaría que leamos la negación de Pedro, pero en el relato contado en Lucas capítulo 22, verso 54. Y prendiéndole, toman al Señor Jesús, le llevan y le condujeron a la casa del sumo sacerdote. Mire, antes es que hay un detalle importante en la parte de Mateo. Usted ya no pierda esa porción, ¿sí? Me voy a ir a la parte de Mateo solamente para leer una parte que sí quiero resaltar porque se me hace muy, muy interesante. Le voy a decir la cita para que sepa que no lo estoy inventando, ahí luego lo puede corroborar.
en Mateo 26, verso 63 en adelante, cuando al Señor Jesús ya está ahí en el patio y lo están juzgando de una manera totalmente fuera de la norma, fuera de la ley. Dice el 62, y levantándose el sumo sacerdote le dijo, ¿no respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente que que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Quiero que se imaginen la escena, el Señor Jesús ahí en el patio, en el centro, siendo juzgado. Han traído personas a dar falso testimonio, uno tras otro, ninguno coincide. Le hacen esta pregunta, Jesús hace esta declaración, él está en medio, es de madrugada, hay una curva de gente, todos gritando, todos esperando el momento. Hay soldados, hay personas ahí, y quien lo está viendo de lejos, desde afuera, desde la puerta, ¿sabe quién es? Pedro. Pedro está presenciando todo este momento. Por un momento quiero que se ponga en la puerta como estaba Pedro y trate de visualizar lo que Pedro estaba viendo. A su maestro en medio siendo juzgado injustamente. He aquí, ahora mismo habéis oído blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron, es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos. Y otros le abofeteaban. Eso es lo que Pedro estaba viendo desde la puerta. A su maestro indefenso, sin meter las manos, mientras hombres le escupían el rostro, le daban de puñetazos y le abofeteaban, y encima se burlaban de él diciendo, profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Eso es la escena que Pedro estaba viendo. Y cuando Pedro estaba afuera viendo esto, una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y le dijo, también este estaba con él. Ella estoy ahora sí en Lucas 22, verso 57, pero él le negó diciendo, mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, también otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Y este detalle que viene en este evangelio de manera particular no lo vemos en los otros evangelios. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro dijo, no te voy a negar. Si tengo que dar mi vida, lo voy a hacer. Yo sé lo que hay en mi corazón. Yo te amo. Y él estaba dispuesto a hacerlo. Pero llegado el momento, llegada la situación,
Cuando vio a su maestro que estaba siendo abofeteado, golpeado, escupido, lastimado, Pedro llegó a un punto donde ni él sabía que se iba a encontrar. Llegó a un punto a donde él mismo se desconoció. Y cuando le dijeron, tú eres de ellos, él dijo, no. Tú le conoces, él dijo, no. Tú eres, y por tercera vez negó al maestro. Y fíjese qué situación. Jesús, en medio del dolor, porque los golpes le dolían, en medio del sufrimiento, en medio de de las acusaciones, en medio de toda esa situación que estaba viviendo, Jesús estaba pensando en alguien. Tenía una preocupación extra en su corazón de todo lo que estaba pasando. ¿Sabe en quién estaba pensando? En Pedro. Porque dice que cuando le negó la tercera vez, desde donde estaba Jesús, volteó su mirada y clavó su mirada en Pedro. Y Pedro sintió la mirada y recordó, antes que el gallo cante, me habrás negado 3 veces. Y Pedro lloró amargamente. Por un momento me gustaría que se imaginara qué tipo de mirada fue la que recibió Pedro. ¿Habrá sido una mirada de te lo dije? ¿Habría sido una mirada de juicio? ¿O quizá habrá sido una mirada de tranquilo, Pedro, no pasa nada? Quizá tú no te conozcas, pero yo sí. Pedro estaba convencido que no lo haría. Conocía su corazón, estaba convencido de su convicción, incluso sacó la espada delante de la compañía de soldados. Pero esa noche, en medio de la madrugada, Pedro descubrió que no se conocía tan bien como él pensaba, y aunque juró que no le iba a negar, le negó. Y aquí es donde yo hago una pregunta para usted y una pregunta para mí. ¿Qué tan bien se conoce usted? ¿Qué tan bien me conozco yo? ¿Hasta dónde soy capaz de llegar? ¿Hasta dónde es capaz de llegar? ¿Qué cosa jamás haría? ¿Qué cosa jamás pasaría por su mente? ¿Qué cosa jamás saldría de sus labios? ¿Sus pies a qué lugar jamás lo llevarían? ¿Sus manos qué cosas jamás tocaría? ¿Hasta dónde? Podría preguntarle, hermano, y sé que habría una respuesta sincera, sería real en este momento, pero no sabemos. Quizá alguien diga, bueno, ¿de qué se trata? ¿Me quiere hacer dudar? ¿Quiere hacerme dudar de mí? Sí. Quiero hacerlo dudar de usted y quiero hacerme dudar a mí de mí. Si es que mi confianza está puesta en lo que soy, porque si mi caminar con Cristo está basado en lo que soy y en lo que siento y en lo que pienso, muy seguramente me voy a desviar en el camino. ¿Quiero hacerlo dudar de su fe? Sí, si su fe está basada en su fe y no en Jesús, porque a veces terminamos basándonos más en mi fe y no en Jesús. No sé si me explico con esto.
Pedro negó a Jesús. David adulteró. Moisés golpeó la roca. Noé se embriagó. Salomón terminó haciendo sacrificios a otros dioses y podría seguir con la lista. La pregunta es, si a cada uno de estos personajes antes les hubiésemos preguntado, ¿lo harías? ¿Sabe cuál hubiera sido su respuesta? Nunca. Pero lo hicieron. Se conocían, pero no lo suficiente. No importa cuánto crea yo que me conozco, no importa cuánto crea usted que se conozca. No importa cuán seguro me sienta de mí mismo, cuán seguro se sienta usted de sí mismo, de su amor, de su fidelidad a Dios, de su convicción. Puede fallar, puedo fallar y muy seguramente vamos a fallar. Y esto no es una licencia. Como vamos a fallar, pues vamos a fallar, total. Si Pedro negó y todos los demás hicieron, yo también. Aquí hay una invitación. Voy a fallar si mi convicción y mi fe está basada en lo que yo soy, en lo que yo siento, y no en escuchar constantemente la voz de mi pastor. Y estoy hablando del pastor de pastores, el Señor Jesucristo. ¿Decimos amén? Tengo que seguirle día a día. No importa qué tan seguro me sienta el día de hoy, no importa qué tan fuerte me sienta el día de hoy, no importa si en este momento soy de los que canta, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida. Es un canto difícil de cantar, porque es verdad, quizá en ese momento sí, mañana no sé, en la noche después de una llamada telefónica, no lo sé. Escuchar la voz del pastor, no importa cuánto crea, si escuchas la voz del pastor, él no aparta su mirada de ti. Porque el Señor Jesús, en medio de ese patio, en medio de ese dolor y de ese sufrimiento, no quitaba la mirada de Pedro. Y no para juzgarle. Como no lo hizo con Pedro, no lo hará con usted y no lo hará conmigo. No quita su mirada de nosotros. Aquí la pregunta es, ¿yo lo estoy viendo a él? Hoy en día hay esta filosofía de conócete a ti mismo, busca en tu interior. No se trata de cuánto me conozco, sino se trata de cuánto me conoce Dios. No se trata de autoevaluarme, porque al autoevaluarme muy seguramente me voy a autoengañar, porque habrá cosas que yo voy a pasar por alto. Voy a bajar el estándar para poder pasar en algunas áreas y en otras voy a subirme yo mismo para sentirme mejor. No es cuánto me conozco, sino se trata cuánto me conoce Dios. Y dejar que en base a ese conocimiento que ese Dios tiene de mí, trabaje conmigo. ¿Decimos amén? Salmo 139, verso 23.
¿Lo tenemos? Salmo 139, verso 23. El salmista hace una petición a Dios en una oración. 23 y 24. Lo leemos juntos. Dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Hasta ahí. Sabe que la primera vez que yo leí este salmo se me hizo como una petición muy atrevida porque no había entendido. Porque decía, que alguien se atreva a decirle: Señor, examíname y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Yo lo entendí mal. Yo le soy honesto, lo entendí como un acto de, estoy tan bien, mi corazón está tan puro y mis pensamientos están tan limpios, Señor, que puedes echarle un ojo, no te vas a asustar. Pero no creo que ese sea el sentido. ¿Quién podrá conocer sus propios errores? Dice la palabra. Y hay una petición: líbrame, Señor, de los que me son ocultos. No se trata de cuánto se conoce usted. Yo ahorita podría preguntarle, hermano, ¿cuánto tiempo piensa caminar con Dios? ¿Y cuál será su respuesta? Toda la vida. ¿Hasta qué punto está dispuesto a seguir a Dios? Y yo sé que la respuesta de la mayoría, sincera y honesta, sería hasta las últimas de las consecuencias. Y podría preguntarle: ¿y qué pasa si llegan pruebas o dificultades? ¿Cuál será la respuesta que diríamos la gran mayoría? No importa que vengan pruebas. La realidad es que no sabemos. Porque no depende. Dios es bueno. ¿Decimos amén? Y Dios es fiel. Amén. Y que esta relación que tenemos con el Padre no es por lo que yo soy o por lo que yo pienso, es por gracia y misericordia de Cristo, es porque Él es fiel, porque Él no falla, porque Él no nos deja. ¿Decimos amén? Y la petición sería: Señor, yo no sé qué va a pasar mañana, lo que te pido es, no me permitas soltarme de tu mano. Y hacer esta petición: entonces, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. No te tengo que decir que vas a encontrar cosas feas. No te tengo que advertir que vas a encontrar cosas que no te agradan, que no deberían de estar ahí. Lo que te pido es que si lo encuentras, lo quites, me sanes, me limpies, porque en más de una ocasión me he desconocido. Porque en más de una ocasión me he sorprendido haciendo lo que dije que nunca haría. Porque más de una ocasión terminé haciendo, no un mes después, no 2 meses después, al siguiente día, lo que un día antes dije que no iba a hacer. Y por eso, Señor, te pido, examina mi corazón. Conoce mi corazón, prueba y conoce mis pensamientos. Y si hay un pensamiento que no debería de estar ahí, por favor, Señor, que tu Espíritu Santo me redarguya, me haga saber y me inste a cambiar mi pensamiento, a transformar mi pensamiento, como dice Romanos 12:2. Una transformación. Cualquier pensamiento, cualquier pensamiento que no sea correcto, quítalo. Redargúyeme para que yo, a través de la fuerza y de la guía del Espíritu Santo, lo pueda hacer. Dice el verso 24: y veré si hay en mí camino de perversidad.
¿Por qué dice, ve en mí si hay camino de perversidad? Porque a veces ni nosotros mismos sabemos. Puedo ser muy sincero, pero aún así no soy confiable. Pero eso no va a hacer que Jesús aparte su mirada de mí. Eso no va a hacer que Jesús aparte su mirada de usted. Decimos amén. Él sigue viéndolo. Y cuando caemos, Él no se avergüenza. Él no nos señala. Él no nos juzga. Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, que intercede por nosotros. Decimos amén. ¿Quién confía en su coche al 100%? Que dice, no tengo que checarle el líquido de los frenos, no tengo que checarle los niveles de aceite, no tengo que checar las bandas, no tengo que checar las llantas, no tengo que ver nada. Yo me puedo subir a mi coche y darle de aquí a Cancún confiado que voy a llegar. Algunos lo hacemos en el día a día, pero por necios, no porque que el coche sea digno de confianza. Y nos andamos jugando la vida, ¿verdad? Porque ese coche tendría que checarse cada cuánto. Hermano, ese chequeo espiritual que solamente Dios puede hacer, tendríamos que pedírselo diario. Examíname hoy, Señor. Conoce mi corazón. Prueba mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad en el día de hoy. Hoy no sé, a las 7 de la mañana, a las 8 de la mañana, no tengo ningún plan de fallarte, no tengo ningún plan de negarte, no tengo ningún plan de hacer cosas malas. No tengo, pero no sé a las 6 de la tarde, no sé a las 8 de la noche, no sé a las 11 de la noche. Señor, examíname. Y si hay camino en mí de perversidad, guíame en el camino eterno. No se fíe de usted. No se fíe de su corazón. No se fíe de lo que siente. Tómese de la mano del Señor y pídale cada día, Señor, examíname y guíame, porque yo no soy confiable. Y aunque hoy me siento seguro, no me conozco tan bien. Pero si hay alguien que me conoce, eres tú. Y si hay alguien que no se va a asustar y no se va a escandalizar cuando encuentre algo malo o feo, eres tú. Por eso, Señor, examíname tú hoy y corrígeme tú hoy antes de que haga lo que no debo hacer, de que vaya por donde no vaya a ir y yo sea motivo de que otros se escandalicen de ti por mí. Le invito a cerrar sus ojos.